Eso. Bien. Primero, recuerden, cuando hacemos agarramos un fallo, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? ¿La fecha? Muy bien. Primero vamos a ver la fecha. En este caso, la fecha, por el tipo de fallo que es, por el momento, tampoco nos da un dato tan relevante, ¿sí? 24 de febrero de 2009. Solo podemos saber o sea, el dato que nos puede dar así sin saber absolutamente de nada del fallo es, bueno, ya sabemos que es después de la reforma del 94, que eso siempre es importante, pero no mucho más. Digamos, no nos da más dato la fecha. Ahora veremos si hay algo más que podamos... Sí. Profe, una pregunta, pero el contexto social también, ¿no? Exacto, exacto. Y lo político. Exacto, lo que quiero decir que en este fallo en particular, ahora igual con la lectura lo vamos a ir viendo, no sé si quien me está preguntando, porque como estoy compartiendo pantalla no veo a quién me habla, lo leíste, pero presumo que esta fecha no va a darnos un dato del contexto social y político que tenga tanto que ver con el resultado al que se llega. Sí, obviamente, lo más general y más amplio, estamos en 2009, un contexto de post-reforma del 94, de mucho avance de derechos, que eso va a tener que ver con la doctrina que sienta la Corte en este fallo, pero digamos, no un dato más relevante, no sé, por ejemplo, de un ejemplo concreto, el otro fallo que tenemos, que es CFK, la fecha es completamente relevante a los hechos del caso, ¿por qué? Por la pandemia. Por la Exacto, pandemia y la cuarentena. porque la pregunta del fallo tiene que ver con el contexto especial de una pandemia, si el Senado podía debatir virtualmente, y la fecha nos da ese dato, digamos, estamos en la pandemia. En este caso no cambia tanto, ¿sí? Bien, entonces. Profesora, sí. ¿Me permite un momento? Yo tengo entendido que esta ley aproximadamente fue considerada ley espía por lo que había pasado, en Estados Unidos. Puede ser lo que fue la... Sí. Sí, dígame. No, en algún momento del fallo la Corte habla del contexto internacional, de que esta ley tuvo que ver, bueno, creo recordar que fue así, que está así literalmente dicho en el fallo, no dice Estados Unidos, pero sí habla del contexto internacional, y habla también de que las instancias anteriores evaluaron jurisprudencia de otros países en donde se aplicaban este tipo de leyes. Sí, bueno, profesora, gracias. habla de la ley 25.873, que es la ley espía. Exacto. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ir al primero, no vamos a leer todos los considerandos, no se preocupen, pero sí algunos, o varios en realidad, importantes. Vamos a ir al primero. Que Ernesto Alavi promovió acción de amparo, todos recuerdan lo que es acción de amparo, lo vimos en Derecho Constitucional. Es súper importante que en este caso entiendan lo que es la acción de amparo. Sí. Bien. Sí. Reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04. Acá digo dos cositas breves, perdón, voy a autointerrumpirme mucho. Primero, ya saben, recuerdan, y lo vamos a volver a ver en la unidad 7, creo, 8, no, 9, decretos, pero sí recuerdan lo que son los decretos reglamentarios. No todas las leyes requieren un decreto reglamentario, en este caso la ley, por el tipo de norma que es y porque necesitaba normas que aclaren cómo se iba a implementar, tiene su decreto reglamentario. Entonces está discutiendo la inconstitucionalidad de ambas leyes, ¿sí? De ambas normas, perdón. Luego, cuando estamos leyendo un fallo, ¿sí? Ahora yo no me voy a ir a buscar lo que dice la norma, ni en la ley 25.873, ni la 1563/04. No lo necesitamos. Si ustedes lo necesitan, porque a veces pasa que la referencia a la norma no es clara y uno no logra entender de qué va la mano. Entonces ahí lo buscan. En este caso, ahora les leo, la frase siguiente nos va a hacer entender lo que dice la norma. Entonces no la vamos a ir a buscar, porque si empezamos a buscar cada cosa que dice el fallo, en estos primeros ejercicios nos vamos a perder, ¿sí?
Profe, perdón que le interrumpe. Llegué tarde porque me atrasé. Hola, Yo tenía Matías. que exponer también esto, por eso. Sí, No sí, sé si lo están poniendo. ya lo sabemos. Ahora estoy exponiendo yo, me están evaluando ustedes a mí. Bueno, listo. Profesora, Sí, disculpe que le interrumpa, María después Luján. espera María Luján. Cuando se va para atrás, se le corta como la voz. Bueno, Cuando viene para adelante, se le escucha muy clarita. bueno, perfecto. Matías, después de que veamos a Lavi, dan el fallo. Bien. Entonces, dice, estas dos normas, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine en qué casos y con qué justificativos. Con esto, ¿piensan que necesitan ir a ver la norma en particular? ¿O con esto lo entienden? Sí, ya se entiende ahí. Con esto, con esto no estoy queriendo decir no lo busquen, pero estoy queriendo decir, son las primeras veces que leemos fallos. Si empezamos a abrir ventana, no vamos a entender nada. Entonces, si el fallo nos aclara lo que dice la norma, listo, sigamos, avancemos. Con esto se entiende perfectamente cuál es el objeto, o sea, se entiende, listo, hay y veamos también, si lo pensemos la gravedad, o sea, todas las conversaciones telefónicas que todos nosotros teníamos, con estas dos normas, se podían grabar. Cualquier comunicación, todas, o sea, cualquiera o todas, básicamente, de cualquier ser humano, o sea, cualquier persona en Argentina podía estar siendo grabada en el momento que hablaba por teléfono. Piensen la gravedad que eso implica para el derecho a la privacidad y a la intimidad. ¿Sí? Claro, eso iba a decir, ahí nomás ustedes tienen que identificar qué derechos se vulneran. Y a partir de ahí, bueno, van viendo qué dice la Corte, pero ustedes identifican cuál es el conflicto y cuál es el derecho que se vulnera. A partir de eso, ver cómo sigue el fallo. Creo Sí, que exacto, dice un momento quizás que en vulnera el algunos... 18 y el 19 de la Constitución. Sí, pero el 18 y el 19 no habla solo de intimidad y privacidad. ¿Sí? Entonces, No, solo son con ese largos. dato ustedes no lo saben. Con el dato de la explicación de lo que dice la ley, tienen otro gran dato de qué derechos se están vulnerando. A veces pasa que no, en las primeras frases del fallo no va a quedar claro qué derechos se están violando. Ustedes empiezan a tener algunos datos, algunas referencias, pero quizás no lo pueden deducir tan rápidamente. En este caso, a mí, digamos, corríjanme, a mí me parece muy claro este primer párrafo, considerando que estamos leyendo. O sea, nos está diciendo cuál es el objeto, a través de qué acción, con qué normas son las involucradas y qué derechos se están vulnerando. Hay un montón de información en este primer considerando. No piensen que todos los fallos van a ser de esta manera. Hay muchas veces que tenemos que ir hasta la mitad del fallo para terminar de entender qué es lo que se está pidiendo. ¿Sí? Depende de la técnica de redacción que se eligió. Bien. Venimos bien hasta acá, ¿no? Acá también. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Yo, profesora, acá también nos estaría diciendo la pretensión que tendría, digamos. Exacto. Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos, ya lo dice, de los derechos a la privacidad y a la intimidad en su condición de usuario, y ojo acá, a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que como abogado ostenta de las comunicaciones con sus clientes, ¿no? Lo que decía Lavi es, yo puedo tener una conversación telefónica con un cliente que reconoce un delito en la conversación telefónica, y eso, yo tengo deber de confidencialidad sobre eso. Se está violando ese deber de confidencialidad que yo tengo como abogado, porque al hacerlo, hablar telefónicamente conmigo, estoy violando ese deber de confidencialidad, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Que al producir su informe, el Estado Nacional sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el planteo del actor. ¿Sí? El Estado, que es el demandado, en este caso está discutiendo la vía elegida. Dice, el amparo no corresponde. Afirmó además que la cuestión se había tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/05, que suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con ello se disipó la posibilidad de que exista un daño actual o inminente para el actor o para cualquier usuario del sistema. ¿Sí? Como había un decreto posterior que anulaba la aplicación del anterior, para el Estado Nacional ya se había tornado abstracto. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos que no puede ser abstracto?
O sea, la justicia tiene que resolver sobre un caso concreto. No puede ser, bueno, ya que estamos, hablemos sobre si la ley violaba o si el decreto violaba o no el derecho a la intimidad. No, tiene que ser actual. ¿Sí? Ahora vemos cómo la Corte resuelve esta cuestión. Va a decir otra cosa, no va a darle la razón al Estado en este punto. Que la magistrada de primera instancia, pues jueza, en este caso jueza de primera instancia en lo que sea. Van a ver que a lo largo del fallo se van a referir a la magistrada de primera instancia de distintas maneras. Puede decir jueza de grado, es la de primera instancia, o acúo. Acúo es el magistrada del cual se está apelando la decisión. ¿Sí? Digo, porque esto lo van a ver en todos los fallos a lo largo de toda su vida, son palabras que van a ver. La primera instancia entonces hizo lugar a la demanda, o sea, le dio la razón a la ABI y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley y del decreto. ¿Sí? Acá están los argumentos de primera instancia, los vamos a pasar. Vamos a quedarnos con lo que va a decir la Corte. Luego, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, esto nos dice que la jueza de primera instancia era entonces la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, ¿sí? Porque tienen que ser del mismo fuero. Confirma dicho pronunciamiento, o sea, también confirma la sentencia de la jueza, por ende, le da la razón a la ABI. Seguimos con que la ABI tiene razón. Sin perjuicio de advertir que el recurso de apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos, bla, 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 eso no importa, por la trascendencia de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto, y en primer lugar, aclaro que la pretensión no se había, esto es lo que dice Cámara sobre lo abstracto o no abstracto del caso, no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente, por el hecho de que el decreto 156304, que la reglamentó, solo había sido suspendido por tiempo indeterminado mediante el decreto bla bla bla, sin que hubiese sido expulsado el plexo normativo vigente. El decreto posterior anula el decreto reglamentario, no la ley. Ustedes saben que un decreto no puede anular una ley, salvo que sea un DNU. Ya lo vamos a repasar más adelante. Entonces, la norma general es que un decreto anula una norma de igual valor o menor valor. Entonces, al decreto, a la ley no la anulaba, la ley que habilitaba estas grabaciones de las telecomunicaciones seguía vigente. ¿Sí? Bien. En segundo término, precisó que el planteo articulado no era meramente consultivo, sino que existía un interés jurídico concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. Acá yo les marqué jueza de grado para que vean quién era la jueza de grado. La magistrada. La jueza de primera instancia, siempre es primera instancia de grado. Que contra esa decisión el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, que más adelante vamos a ver lo que es un recurso extraordinario. ¿Sí? Pero básicamente es un recurso, solo para que a los fines de entender, en este caso es el recurso para que se pueda llegar a la Corte Suprema. Perdón. Bien. En el que invoca la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad institucional. Estos tres puntos los vamos a ver cuando veamos justamente el recurso extraordinario, ¿sí? En competencia de la Corte. Son las tres vías por las cuales se puede acceder a la Corte. Tiene que haber una cuestión federal, o arbitrariedad, o gravedad institucional. En este caso están las tres, supuestamente. El remedio, o sea, el remedio, ¿a qué nos estamos refiriendo? La ¿Qué es asociación. En este caso, no. Al amparo. El recurso de amparo planteado. El recurso extraordinario en este caso sería el remedio. Y resulta formalmente procedente, o sea, el recurso es formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente, ¿quién es el recurrente? En este caso. Al ABI. Del Ah, Estado. el El Estado Estado. Nacional, el recurrente es quien recurre, quien presenta el recurso de apelación. Ah, Entonces, en este caso es el Estado. No entendí, profe.
lo vuelvo a explicar. Por favor. El recurrente es quien presenta el recurso de apelación. En este caso, el recurso extraordinario. Ese es el que recurre, el que apela. Entonces, en este caso no está apelando al ABI, porque al ABI, tanto primera instancia como la Cámara, le dieron la razón. No tiene ningún motivo para apelar. No es Ah, listo, ahora recurrente, es el entendí. actor él. Sí, ahora Ahora entendí. sí, ahora sí. Sí, sí. El recurrente es quien se está quejando de la decisión de la última instancia. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Sí? Y El Gracias, recurrente, entonces, disculpe, profe, el recurrente sería entonces el demandado. en este caso, En al ABI este caso. puede ser recurrente, pero en este caso no lo es porque le dieron la razón. Pero, o sea, el Perfecto. recurrente no es ni actor ni demandado, puede ser cualquiera de los dos. Pudo Está haber bien. sido Lavi también si pedía un recurso extraordinario. Pudo haber sido el ABI si, por ejemplo, no estaba de acuerdo con alguna parte de la sentencia. Por ejemplo, no sé, hasta incluso puede ser por los honorarios. Puede ser por cualquier cosa. O sea, el ABI también puede recurrir, aunque le hayan dado la razón, porque no está de acuerdo con algún punto de la sentencia. ¿Sí? Ahí se arriesga. O sea, el actor, el recurrente al cual da la razón, pero no está de acuerdo con algún punto en particular, recurre, se arriesga, porque puede perder todo. Ahí es evaluar con la estrategia jurídica con los o las abogadas, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en este caso no, al ABI no apeló, está apelando el Estado Nacional y ese es el recurrente. Formalmente procedente toda vez que el agravio, ¿qué es? Los derechos Las vulnerados. escuchas. El agravio es lo que le está afectando a quien recurre. Me agravio por tal cosa, porque no me están dando la razón por tal o cual motivo. En este caso, la inconstitucionalidad que Claro. declaró primera instancia a lo referido por El el agravio es agravio. como si le dijera la queja. ¿De qué se está quejando el Estado Nacional en su recurso? ¿De qué se agravia? Se dice así. O sea, esto parece terrible, porque uno la palabra agraviar lo toma como tremendo, pero ¿de qué se está agraviando? Yo les preguntaría, ¿de qué se está agraviando el Estado Nacional? Ustedes me tienen que decir, se está agraviando de que le declararon la inconstitucionalidad y tal ley por tal o cual motivo. Eso es, ¿de qué se está quejando? ¿Sí? O en idioma de niños, es que le molesta, básicamente, para traducirlo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. sí. Sí, El profe. agravio al recurrente pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula del artículo 43 de la Constitución Nacional, y la decisión es contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es materia del litigio. Esto lo vamos a ver, la segunda parte de esta frase la vamos a ver más adelante cuando veamos justamente recursos extraordinarios, ¿sí? Esto que lo que se está recurriendo como materia del recurso extraordinario tiene que ser una decisión contraria a la norma, ya lo vamos a ver. Esto quédenselo a su yo futuro. Pero lo otro, les digo, ¿de qué habla el artículo 43 de nuestra Constitución? Y habla del recurso de amparo, De la acción de amparo. Esto, acción de amparo. quédenselo grabado para siempre. El amparo no es un recurso, porque recurso es justamente cuando se apela a algo, sino que es una acción, uno está accionando, no está recurriendo, está accionando la garantía de un derecho. Lo que pasa es que se confunde con el REF, el recurso extraordinario Siempre, federal. o sea, desde que yo empecé a estudiar estaba la confusión de decirle yo también le decía recurso al amparo, y el amparo no es un recurso, sino que es una acción. Nosotros estamos accionando por nuestros derechos, a diferencia de un recurso de apelación, que recurre a una decisión anterior de la cual no estoy de acuerdo. ¿Se entiende la diferencia? En la acción, en la acción de amparo no hay una decisión anterior, es una forma de que me respeten mis derechos. Profe, ¿puedo acotar algo? Sí. El REF es después de una sentencia en la cual vos recusás, y el amparo es antes de la sentencia, o sea que es para llegar a una sentencia, el Sí, amparo. pero no solo en el caso del REF, Matías, porque puede ser un recurso de apelación de primera instancia a Cámara. A eso también es un recurso. Sí. Pero distinto de la acción de amparo. No sé por qué, bueno, sí, hay muchos motivos, pero en la creación del amparo se lo llamó recurso y no acción. La nueva concepción del amparo a partir del artículo 43, que incorpora la acción de amparo en nuestra Constitución, le dio muchísima más amplitud
al amparo, y es justamente, el amparo es una herramienta para garantizar derechos, ¿sí? Bien. Igual quédense tranquilos que después vamos a ver más específico lo que es amparo y cuáles son las categorías. De eso ahora, despreocúpense, quédense con la palabra amparo nada más, como la acción. Y después ya vamos a ir viendo más profundamente qué es lo que entra en amparo. Exacto, entonces, lo que está diciendo acá el Estado Nacional en su agravio, en su queja, en su reclamo, le dieron una interpretación al artículo 43 con la cual no estoy de acuerdo, porque ahora van a ver, ya los que lo leyeron lo saben, justamente el kit de la cuestión aquí va a ser las categorías de derechos que habilitan la legitimación para reclamar. ¿Sí? ¿Esto les suena a quienes leyeron? Sí. Sí, sí, profe. Sí, Bien. son los 3 derechos, ¿no? Sí, profesora. 3 categorías de derechos. Sí. Bien, seguimos. Por lo demás, cabe señalar que el tema planteado tiene repercusión institucional, acá retoma lo de gravedad institucional que les decía arriba, en la medida en que excede el mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la comunidad por haberse sometido al debate la legitimidad de medidas de alcance general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común, ¿sí? Porque acá, como les dije al principio, no se trataba de la grabación de las telecomunicaciones de Alavi. A todos nos grababan las conversaciones telefónicas, ¿sí? A todas las personas, a toda la población. Bien. Seguimos. Vamos al considerando 7. Que la impugnación del Estado Nacional, ¿sí? La impugnación, lo mismo, que la impugnación, el recurso, la apelación, todos son sinónimos. Ya van a ver que el arte de ser abogado es el arte de buscar sinónimos para no repetir palabras en un escrito. Que la impugnación del Estado Nacional se dirige exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la Cámara atribuyó a su pronunciamiento. ¿Qué es el efecto erga omnes? Es para todos. Es para Exacto, todos. el efecto para todos. ¿Qué hablamos la clase pasada cuando vimos cuál es el efecto de las sentencias? Las sentencias, ¿a quiénes se aplican? A la parte que lo pidió. A las partes, pero en este caso, por las particularidades del caso, y porque ahora vamos a ver la explicación que da la Corte, la Cámara le había dicho que el efecto de esa sentencia era erga omnes, o sea, se aplicaba a toda la población. Básicamente, el problema, pensándolo, por más que no nos guste esta ley, pensémoslo en el problema es que una sentencia está derogando una ley, porque si tiene efecto para todos, esa ley ya no se aplica más. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Ya lo vamos a ver también cuando veamos control de constitucionalidad. Es lo mismo que pasó con el que dio el otro día del caso del robo. Yo lo di. ¿Qué caso del robo? El fallo del otro día que nos dio primero. Alavi es el primero. No, la otra vez usted nos dio un ejemplo de un fallo que al final después lo hicieron para todos. Que era para el autor ese que hizo la... No me acuerdo cuál fue. No me acuerdo qué fallo. Ese. Giroldi. Sí, ese. Giroldi. Sí, pero Giroldi no tiene efecto erga omnes. Giroldi me acuerdo, lo di como ejemplo por obiter dictum. Porque la Corte, la decisión importante de la cual nos acordamos de Giroldi, ya lo vamos a ver más adelante, es un obiter dictum, no es la regla de derecho del fallo, sino que es algo que fue más allá del fallo. Bien, ¿sigo? Entonces, que la impugnación del Estado Nacional, descalificar el efecto erga omnes de la sentencia. Pronunciamiento, ¿qué es? ¿Cómo, profe? ¿Qué es pronunciamiento? Acá dice que la Cámara atribuyó a su pronunciamiento. Es la Corte, la sentencia de la Corte. ¿La sentencia? Sentencia, no, a su propia sentencia. El pronunciamiento le llamamos los abogados, es un sinónimo de sentencia, ¿sí? O de resolución. Al respecto señala que sin perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos debatidos en el caso, según las prescripciones constitucionales, para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación del defensor del pueblo de la nación en el proceso, circunstancia que no se ha producido. Esto dice el Estado Nacional, porque si recuerdan el artículo 43, el artículo 43 cuando habla de amparo colectivo, nombra al defensor del pueblo como uno de los legitimados activos para llevar adelante la acción.
la pretensión fue deducida exclusivamente por un particular. ¿A qué se refiere esta frase? Que fue Alavi quien lo hizo. Exacto, perfecto, muy bien. Que para la dilucidación de este aspecto, según los propios términos en que se ha formulado el cuestionamiento, es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible, y cuáles son los efectos que se derivan de la resolución que en definitiva se dicte. Esto es lo que va a resolver la Corte. Lo que está diciendo la Corte es, lo que tenemos que hacer es hacer estos 4 puntos. ¿Sí? Tenemos que analizar estas cosas. Y es a lo cual se va a dedicar en todo el fallo. Una cosa que quedó medio así por arriba, y lo retomo, del considerando 7, nosotros no tenemos la sentencia de Cámara acá. Estamos leyendo el fallo de Corte que habla de las instancias anteriores. Del considerando 7 surge que pareciera que la Cámara lo que dice es que lo que se está debatiendo acá es una cuestión colectiva. ¿Sí? Y eso es lo que va a venir la Corte a analizar. ¿Acá hay una cuestión colectiva en realidad? ¿Ustedes creen que hay una cuestión colectiva acá? Sí. Sí. Es una cuestión Al colectiva ser porque Aragón, es una ley que afecta a toda la población, porque se Afecta está a todos, vulnerando, claro, se toda la está sociedad. vulnerando el derecho a la intimidad también. Si ustedes leen el artículo 43, en realidad lo que nos habla el artículo 43 es de derechos colectivos. ¿La intimidad es un derecho colectivo? ¿La privacidad es un derecho colectivo? Son derechos No. los más individuales de todos los derechos. O sea, la intimidad no es colectiva, la intimidad es mi propia intimidad, de un individuo. La intimidad de María Luján, la intimidad de Matías, la intimidad de Marcelo, individual. No hay una intimidad colectiva. por eso aparece la tercera categoría. Profesora, ¿Cuál? Pero la sentencia Profesora. daría lugar a todos. Profe, pero es un algo derecho que, colectivo sería el ambiente. Exacto, los derechos de usuarios y consumidores, ambiente, discriminación de grupos. Exacto, esos Perdón. son derechos de incidencia colectiva, porque afectan a un derecho colectivo, no estamos hablando a cuántas personas pero afecta. pasa a ser colectivo el hecho, ¿por qué? Porque es algo que que el Estado tendría que garantizar, y con una ley no lo está garantizando. Entonces, con esa ley me afecta a mí como afecta a los demás, y pasa Pero a ser por eso hay que colectivo. diferenciar cuando una norma, un hecho, un acto jurídico afecta a muchos, eso no quiere decir que sea colectivo. Para que sea colectivo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, tiene que haber un derecho de incidencia colectiva, que son estos que mencionaba, o pueden ser otros que se vayan creando. Pero acá no tenemos ese caso. Por eso, no estoy queriendo decir con esto nada, lo que quiero decir es a dónde estamos parados. Por eso la Corte llega a la solución que llega. ¿Sí? Pero no estamos hablando de derechos de incidencia colectiva. La Cámara dice que sí. La Corte le corrige eso y ahora vemos cómo lo corrige. Pero la Cámara dice acá dice, ven que dice, al respecto señala, esto es lo que dice la Cámara, al respecto señala que sin perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos debatidos en el caso, yo no puedo estar más en desacuerdo con esa frase, porque ¿dónde hay una dimensión colectiva del derecho a la intimidad? ¿Se entiende? A lo que quiero Claro, llegar. porque Alavi en realidad pone la acción de amparo por él. Y después Bueno, a del eso se va a vamos especificar. se descubre que No. era contra O sea, todos los usuarios, pero en realidad él no la impone colectivamente por toda la gente. Pero él Era habla, Exacto, él él no alega la representación de ningún colectivo, él habla de su intimidad y de su deber de confidencialidad como abogado. Por eso, Exacto. O sea, se afectan derechos pero cuando, individuales. Chicos, eso que divisibles. están viendo, si es individual o colectivo, ahora se va a abrir una tercera categoría de este fallo. Y va a Por quedar eso, especificadamente entonces- ahora lo que van a ver. Por eso, pero Que lo es que quiero justamente que decir están es entre que, individual o colectivo, hay una especie de, vamos a llamarle intermedio, por decirlo así nomás, que ahora va a aparecer en otro considerando. claro, pero lo que quiero decir es que por pensar que Alavi tiene razón, ¿no? Esto para que analicemos las cosas con criterio y con agudeza. Por pensar que Alavi tiene razón, por pensar que la ley es mala, no podemos argumentarlo de cualquier manera. El argumento de Cámara es incorrecto.
al darle la razón al ABI en estos términos, está equivocado. No puede decir que la intimidad es un derecho de incidencia colectiva. No, pero Sí. entonces el Estado tenía razón de que no era colectiva, era El Estado individual. tenía razón hasta que la Corte dijo lo que dijo. Claro. La Corte se las ingenia para no darle la razón al Estado. ¿Sí? El Y Estado ahí- tenía y ahí razón, es es verdad, cuando- no hay un derecho de incidencia colectiva acá. Y además, al ABI tampoco, a ver, al ABI no se arroga la representación de un colectivo, pero aún si al ABI se hubiera arrogado la representación de un colectivo, en los términos en que estaba la interpretación del artículo 43, no hubiera podido, porque no había un derecho de incidencia colectiva, y el artículo 43 habla de derechos de incidencia colectiva. Lo que pasa es que la Corte luego amplía la interpretación del artículo 43, que es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿se entiende a dónde quiero llegar? Acá Sí, sí. hay un error, digamos, sin pecar de soberbia, este argumento de que hay una dimensión colectiva de la intimidad no está bien. Y El lo problema era que corrige la había un Claro, vacío había un legal. error interpretativo de- Había un vacío legal en ese término. ¿Por qué? Porque si bien es meramente personal el tema de la privacidad, pasa a ser también colectivo porque es un accionar del Estado. Por eso la Corte tiene que interpretar y fallar como falló, porque Ahora es vamos un a ver accionar. por qué. Ahora vamos a ver por qué hay un carácter colectivo. Vamos a decir, Profe, vamos a ¿no es ver por cómo su la profesión? Corte llena de contenido eso. ¿Sí? No quiere decir que todo accionar del Estado vaya a ser colectivo. No quiere decir que siempre que haya un gran grupo de individuos afectados vaya a ser colectivo. No, No. eso sí no lo interpretemos de esa manera porque no es así. ¿Por qué? Básicamente, las leyes tienen efecto general. Entonces, si tomamos esa interpretación, todas las leyes, ante cualquier ley podría haber un amparo de carácter colectivo. Para que eso pueda suceder, tienen que darse las particularidades que aclara la Corte en este caso. ¿Sí? Convengamos que el carácter general se lo da a primera instancia, digamos, ¿no? Ya desde primera instancia. Pero bueno, yo estoy tomando lo que dice la Cámara porque es lo único que me está reproduciendo la Corte. Pero entonces ellos no están haciendo lo que dice la Constitución, al final. La Cámara. Claro, interpretaron de otra manera. Exacto, pero esto también para que ustedes vean, esto que dijimos la clase pasada y que lo vamos a seguir diciendo durante toda la cursa, que las sentencias tienen errores. Y a veces ni siquiera son errores, son distintas formas de interpretar el derecho y que cada uno interpreta el derecho de distintas maneras. ¿Sí? No porque esté escrito en una sentencia es la única, mejor o posible decisión a la que se llegue. Hay distintas formas de interpretarlo. Bueno, el fallo de la Corte, que ahora vamos a seguir analizando, es parte de esto. Es bueno, miren cómo la Corte se las ingenió para buscarle una salida a esto y no decir, porque si no la Corte, ¿qué tenía que hacer? La Corte tenía que decir, si la Cámara está equivocada, no puedo declarar la inconstitucionalidad de la ley. Y ahí es cuando ingresa en la tercera categoría. Exacto, entonces la Sí. Corte, que esto pasa en muchísimos fallos, lo van a ver, se las ingenia para buscar un argumento para salirse por la tangente, digamos, para buscar una vía alternativa. ¿Sí? Ni le da la razón Sí. a la Cámara, o al menos parcialmente, ni le da la razón al Estado Nacional. ¿Sí? Porque es cierto que la Digamos Corte se que- enfrenta con un problema jurídico, se enfrenta con una norma que afectaba el derecho a la intimidad y la privacidad. ¿Sí? Digamos que en este sentido la Corte plasma su rol institucional como último intérprete de la Constitución Nacional, ¿no? Básicamente, como suele hacer. Es que lo es, aparte. Es que lo es. Bien. Sigo. Que para la ¿esto ya lo leí? Sí, el 8 Sí, ya lo sí. leí, es lo que va a hacer la Corte. Que en materia de legitimación procesal, corresponde como primer paso delimitar con precisión 3 categorías de derechos. Entonces, para ver que, si estamos en un caso de si hay legitimación, ay, estoy muy trabada. Si hay legitimación, yo tengo que ver las categorías de derecho. ¿Sí? Nos dice la Corte. Y nos va a decir, las categorías son individuales, de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, y acá viene la creación, y de incidencia colectiva, referentes a intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Esto suena chino, pero es incidencia colectiva, aunque se refiera a intereses individuales homogéneos, que es básicamente lo que dice la Corte que está pasando acá. ¿Sí? Seguimos. En todos esos supuestos,
la comprobación de la existencia de un caso, ¿sí? Estamos hablando, ¿se acuerdan? Los dos elementos para que pueda intervenir el Poder Judicial, caso y legitimación, ¿sí? Primero habló de la legitimación vinculada a las categorías de derecho y ahora nos dice, pero además hay que comprobar que existe el caso, ¿sí? De acuerdo al artículo 27, perdón, al artículo 1 y 2 de la ley 27, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, Ya sí, que no profe. se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo, es preciso señalar que el caso tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones. ¿Sí? Nos va a decir que la configuración del caso va a ser distinta si es un caso individual, un caso de incidencia colectiva o un caso de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Que la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Esta es la regla básica. Si me afecta un bien individual, quien tiene que reclamar es el propio afectado o afectada. Si yo no puedo reclamar en nombre de María Luján. Para reclamar por su derecho individual tiene que ir María Luján a quejarse. ¿Sí? Esta es la regla general. Eso no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos. Pero el que tiene que reclamar es alguno de todos esos sujetos afectados. En estos casos no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe indispensablemente probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. Por más que sea algo colectivo o haya multiplicidad de actores, el que tiene que ir Siempre tiene son que dos probar partes que hay nomás. una afectación a él. Tiene que ser una Profesora, siempre son dos partes nomás. Por más que sea colectiva, tiene que ir uno por el colectivo y el otro que le está haciendo así. Es como el deudor y el acreedor, no hay más. Los de atrás, los terceros Sí, los no. actores pueden ser muchos, los demandados pueden ser muchos. Bien. A esta categoría de derechos, o sea, y hay otras categorías, perdón, en un juicio también puede haber terceros interesados, ¿sí? Ya lo verán en procesal. O amicus curia, como digo, como personas que andan dando vuelta en un caso. A estas categorías de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. Si el primer párrafo del artículo 43, este caso sí me parece importante que vayan a buscar la norma, porque si no, sí se están perdiendo de cosas. ¿Sí? Acá yo les digo la primera vez que nombro artículo 43 y vayan al artículo 43 a leerlo, porque quizás se van a perder de información si no lo repasan. ¿Sí? El primer párrafo del artículo 43 nos habla del amparo individual. ¿Querés que lo lea? ¿Cómo? ¿Querés que lo lea? No, tranqui, así avanzamos. Dale. En que se encuentra cabida la tradicional acción de amparo, o sea, la individual, instituida por vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes cívicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando era un amparo constitucional, se crea por vía jurisprudencial a través de estos dos fallos del año 57 y del año 1957 y 1958. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos, y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. ¿Sí? Que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, artículo 43 de la Constitución Nacional, son ejercidos por el defensor del pueblo, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el propio afectado. En estos, o sea, acá otra vez, o sea, acá se acuerdan que el Estado se agraviaba diciendo que debía ser el defensor del pueblo. Bueno, el artículo 43 no dice que es el defensor del pueblo el que tiene que llevar adelante acciones colectivas. Dice, Claro, a él le reclamaban que Puede ser un individuo, una asociación, que una propende esos asociación bienes, o el defensor del pueblo, pero no es o el sí defensor sí del el pueblo. defensor del pueblo, porque hoy estaríamos jodidos, porque hace 13 años no tenemos defensor del pueblo. Entonces puede ser un afectado, por más que sea colectivo, una asociación que propenda la defensa de esos fines, o el defensor del pueblo. En estos supuestos existen dos ¿Qué elementos. águilas que son? Perdón, ¿Cómo? la palabra. Son súper águilas para todo. ¿Cómo son super águilas? Y claro, porque decían que tenía que ser el defensor del pueblo y no querían que Alavi interpusiera eso. Y yo digo que los jueces, abogados son rápidos y águilas para todo.
Somos, incluite. Bueno, pero, Hay que ejercer, hay Estás que estudiando hacer para esa eso. práctica de pero, encontrar rápidamente los argumentos que más nos convengan. Por más que a veces sepamos que nos estamos equivocando, pero quizás nos dan la razón. Con mucha seguridad. La enseñanza que les da la docente. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo. Acá estamos hablando todavía del colectivo, o sea, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. La petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón, solo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. El ambiente, esto es muy importante que lo entiendan, porque si no, no van a entender la diferencia por qué el ambiente es colectivo y no la salud. El ambiente no es divisible. El ambiente nos afecta a toda esta clase, nos afecta por igual, y yo no tengo una manera de que me afecte a mí solamente. No hay manera de dividirlo. No le puede afectar a la Noelia Garones sola. Nos va a afectar a todos por igual. Lo mismo que la discriminación de grupos. La discriminación sobre las mujeres, y nos afecta a todas las mujeres, no me afecta a mí. A mí puedo alegar una afectación específica y particular, lo puedo probar, pero va a haber derechos subjetivos involucrados. No sé, la dignidad, la intimidad, la salud, depende del caso, el trabajo, depende del caso. ¿Sí? El ambiente pasa lo mismo. El ambiente nos afecta a todos, pero yo puedo tener una especial afectación sobre mi derecho a la salud. Si ese es el caso, si yo quiero alegar un daño sobre mi salud, eso es un amparo individual, a mi salud, en consecuencia del daño al ambiente, pero a mi salud. Ahora, si yo quiero alegar la cuestión colectiva, es un amparo colectivo. ¿Se entiende? Pregunta, profe, esto con el tema Sí, de sí. las horas sociales, cuando te niegan niegan un medicamento, viste, el tema de este influencer Santi Maratea, que hizo por una Sí. nena que tiene, Sí. por EMA, ¿no? No sé qué enfermedad tiene, que es el medicamento más caro del mundo, que la obra social IOMA se lo negó. Eso, si IOMA se lo llegara a aprobar, tendría que ser aprobado para todos los que tienen esa enfermedad. Si es un amparo individual, no. no, es para ella sola nomás. Es ¿Por qué interpartes. Si es un amparo individual, no. Lo que puede pasar es que después de eso, no sé, la Superintendencia de Salud saque una resolución general y cada juez con su librito puede intentar la estrategia que intentó acá la Cámara, decir, bueno, esto por su relevancia es erga omnes. No, aparte no se lo puede hacer a todo porque imagínate, En hay realidad, personas si que es individual, pueden es individual. pagar el remedio. Yo a lo que voy, Hay ¿no? personas que El pueden sistema pagar de el salud, el sistema de salud se Ah. compete que es algo colectivo, porque si el Estado, a través del Ministerio de Salud, es mi forma de ver, ¿no? No, No, porque Matías, hay pero personas que pueden muchas pagar. No, pero tu personas forma de ver involucradas es no habla tuya. de lo Es colectivo. como es. La salud Claro. es un derecho individual. Pero la fuera la salud única personal, la salud personal es Si fuera la individual. única chica con esa enfermedad en el mundo, y bueno, es individual. Ahora, si hay varias chicas con la misma enfermedad, A eso es chicos, lo que como vos voy. quieras, Y aparte es un también cómo interés se individual presenta. homogéneo. Eso es Porque lo no que todos quiero tenemos esa enfermedad, decir. pero hay un grupito que sí. O un grupo, llamalo como quieras, de la cantidad que tenga. Pero ahí ya no es el interés únicamente personal. Igual por más que sea un grupo, cada uno tiene el interés individual, porque vos por ahí podés tener dinero y te puedes comprar el remedio, la otra persona es más. Sí, Pero no, más igual allá del poder Matías está dando adquisitivo el de las ejemplo de una personas. ley que le garantiza la gratuidad a todos, no importa quién lo puede pagar o no. El Estado No, tiene ese tipo de normas. Profe, mire que hay personas que toman un remedio que yo tomo que es muy caro y no se lo dan el 100%. Se le hace un descuento. No un importa, 40, depende del un caso, 50. depende de la ley, depende del remedio, depende de todo. No me importa. Pero digo, Pero me entendiste, profe, lo que quise plantear, sí, ¿no? pero si lo litigás individualmente, es un amparo individual. Después tendrás que buscar una estrategia, o el juez o jueza buscar una estrategia similar a esta para colectivizarlo, pero es un litigio individual. Si no, tenés que presentar un litigio al estilo, lo que convirtió la Corte al ABI, que es sobre derechos de incidencia colectiva sobre bienes individuales homogéneos. Y ahí el interés individual homogéneo es la salud. A cada uno de nosotros nos afecta distinto, porque la salud es individual.
Profesora, disculpe, le quiero hacer una consultita. No sé si usted se acordará que hay un fallo que fue que, no sé en qué provincia el agua estaba contaminada. Y ahí hicieron una acción de amparo. No sé si era individual o colectiva, porque le afectaba a todos. Quería sacarme esa duda. Es colectiva porque es por sobre la naturaleza. No, o Yo sea, creo que la es- compañera se refiere al fallo Beatriz Mendoza, creo que se refiere a eso la compañera. Sí, que hubieron embarazadas, que perdieron los hijos por el agua y todo eso. bueno, eso no sé si ese era si ese era Mendoza, pero Mendoza sí es un amparo colectivo, típicamente colectivo, porque está hablando de la contaminación del riachuelo, Eso quería cómo saber. impacta al ambiente, pero luego sí hay reclamos individuales sobre cómo impacta en cada comunidad, en cada persona individualmente. ¿Sí? Pero sí hay una gran causa colectiva, que es una mega causa, que ordena la reubicación de un montón de barrios, un montón de localidades, etc. Pero después, si no sé, si a fulanito el plomo que había en el agua le trajo cáncer en los pulmones, es un amparo individual. ¿Sí? Que puede estar como parte de los hechos para dar cuenta del impacto colectivo, pero que luego para el daño es individual. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bien. Sigo. ¿Por dónde sigo? ¿No? ¿Dónde estábamos? Ah, acá. Estaba hablando algo de la legitimación. Sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Ahí está. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual, sino social, y no son divisibles en modo alguno. Siempre quédense, sobre todo Matías, quédate con la idea esta. ¿Yo puedo dividir el derecho del que estoy hablando? No, si no lo puedo dividir es colectivo. Si lo puedo dividir, como la salud, si puedo ir a ver la afectación individual que tiene el individuo, sí. Con el justo ambiente es muy fácil. Con discriminación, por ejemplo, quizás es un poco más difícil. O consumidores usuarios, porque puedo ver una fase individual. Pero ya el 43 nos dice que son colectivos. Pero ¿entendés cuál fue mi confusión? No es Sí, confusión. total, porque pero si- no asimilen que afecta a muchas personas con colectivo. Porque No, si no, todo es colectivo. pero si es algo, por ejemplo, que el Estado toma decisión sobre muchas personas Todo y el puede tiempo el Estado afectar, toma decisión sobre muchas personas. Ese es el problema, por eso no hay que asimilarlo. El Estado legisla para todos. Las leyes son para todos. O sea, todo el tiempo se están haciendo cosas generales. Entonces, si no, todo sería un amparo colectivo. ¿Se entiende? No tenemos que mirar eso, tenemos que mirar si el derecho es divisible o no es divisible, si es homogéneo o no es homogéneo. En segundo lugar, pero aunque decía que había dos cosas para mirar en los colectivos. En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Es esto que les decía. Si yo voy a hacer un amparo sobre ambiente, me tengo que focalizar en los daños al ambiente, no en los daños a la salud que afectan a cada uno de los individuos, porque eso no es la faz colectiva del derecho. Yo, para que sea colectivo, me tengo que focalizar en mi pretensión en la faz colectiva. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, ¿sí? Como sucede en el daño al ambiente. Pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. Es exactamente lo que les decía. ¿Sí? El titular del daño a la salud tiene que ir aparte y reclamar la afectación a su derecho a la salud. ¿Sí? Más allá de que haya un amparo por el daño al ambiente. Bien. Perdón, profe, entonces, en ese sentido, el tema de la legitimación tendría que ser, estoy tomando apunte, ¿no? Un derecho subjetivo que afecte un derecho subjetivo, que también puede tener incidencia colectiva, pero también tiene que tener un interés legítimo. O estoy entendiendo cualquier cosa. No, yo no entendí lo que quisiste decir. ¿Me estás diciendo para una acción colectiva? No, si yo tengo que poner cómo sería el criterio bajo el que se están basando el tema de la legitimación. ¿Por qué no le están aceptando, digamos? Pero la están aceptando, solamente está explicando. Por ahora no sabemos si acepta o no acepta. Lo que está haciendo la Corte es diferenciar cada una de las categorías de derechos para entender la legitimación. Todavía no sabemos si la acepta o no la acepta. ¿Se entiende? Sí.
Pero no entendí lo que dijiste de eso, porque cuando hablamos de subjetivo hablamos, es como, lo está usando la Corte en este caso como sinónimo individual. ¿Sí? Por eso dijiste un derecho subjetivo, entonces no se entendía, estabas hablando de individual, de colectivo, ¿de qué? Este caso, ¿sabe qué me hace acordar a la película de Julia Roberts? Que es parecido, que se hace colectivo y después agarra cada caso individual y le hace el juicio a cada uno, que cada uno saca un dinero y todo eso. Sí, Igual, la película parecido. se llamaba Erin Erin Brockovich. Brockovich. Ahí Sí. está, muy buena. Sí. Todos fanáticos. Y no era abogada. No, ella no era abogada. No, es verdad, no era abogada. Asistente de abogado. Bueno, si quieren la ven el fin de. La vemos el fin de. De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa pretende. Causa pretende es la causa que, la pretensión. Pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. No importa, no nos perdamos en esto. En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos. No sé por qué no se me marcó el fallo. Bueno, va a ser más chino, pero bueno, no importa. Bien, en este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionario. Esto ya nos quedó clarísimo a todos. Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al defensor del pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la pretensión de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular. ¿Clarísimo? ¿Quedó esto? Pueden ser dos acciones paralelas. La faz colectiva de un derecho y la faz individual. Por lo individual tengo que ir aparte, tiene que ir el propio afectado de manera separada. ¿Sí? A veces, obviamente, lo que pasa es que primero necesito la colectiva para que se pruebe la afectación colectiva y que eso luego me permita a mí ir por lo individual. Esto es caso por caso. Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría. Esto es interpretación de la Corte. O sea, por más que nos guste la interpretación de la Corte, es interpretación. ¿Sí? Porque no, si ustedes leen el 43, no surge claramente esto. Pero es una interpretación de la Corte. ¿Sí? Una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados. Básicamente es el caso. ¿Sí? Acá hay un derecho al usuario de las telecomunicaciones, eso es colectivo, y la afectación a la intimidad es el bien individual homogéneo. Y ahora vamos a ver por qué homogéneo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si vemos la faz colectiva, serían los derechos de usuario. Yo como usuario de las telecomunicaciones tengo derecho a que las empresas no hagan cosas ilegales o no afecten mis derechos, por decirlo de alguna manera muy genérica. Pero acá estamos yendo a lo individual, a la intimidad. ¿Sí? Bien. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. La intimidad es completamente divisible. ¿Sí? La ley X vulneraba mi derecho individual totalmente divisible a la intimidad, junto con el derecho individual, divisible de María Luján, junto a lo mismo para Matías, lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, hay un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Hay un hecho individual, que es lo que permite esta ley, que son las grabaciones de todas las comunicaciones. Un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos nosotros, que son estas grabaciones. Y por eso es identificable una lesión homogénea. A todos nos afecta por igual. ¿Sí? Nos afecta la intimidad de la misma manera, porque nos están grabando nuestras comunicaciones. Por eso se permite este tipo de acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Es rebuscado, pero ¿se entiende? ¿Puede repetir, por favor, profe, una vez más? Hay un hecho único, que es la ley y es su decreto reglamentario que permite la grabación.
que nos va a afectar de manera homogénea bienes individuales. Nos afecta a todos por igual nuestro bien individual, que es la intimidad. Pero es que es individual, pero a todos nos afecta por igual, de manera homogénea. Y ahí está la ¿Entiende? tercera categoría. Intereses individuales homogéneos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Pero Ese está bien dato que tiene separaron esta relevancia tercera jurídica porque en categoría. ¿Cómo? Está perfecta la tercera categoría. ¿Perfecta? Me parece que sí. Sí, después, Sirve. tienen que ver casos posteriores en los cuales la Corte fue afinando este criterio. Si hay otro caso que es el Igual, caso igual a Padec, nosotros nos siguen cada vez que llaman, te dicen, esta conversación va a estar grabada, siguen igual, nos siguen grabando. sí, pero te están avisando. Vos podés cortar la comunicación. Te están avisando porque es una comunicación con la empresa y te están avisando. Vos si querés cortás. En este Yo caso le no te puedo decir, avisaban. En este caso vos hablabas con tu pareja, con tu amante, con tu mamá, con tu vecino y te grababan y vos no te enterabas. Y el pobre, una Estado de cada- podía Toda la hacer uso de investigación a través de tus grabaciones. Claro, y después de eso podían investigarte por esa grabación. claro, Y era prueba válida. Y lo peor, lo que pasa es que eso es lo que se hace en Estados Unidos hoy en día. Lo que hicieron hacer acá también. Exacto. Pero con Facebook no Pero si hacen la eso. obtención de la prueba es ilegítima, ya está. El proceso es ilegítimo, entonces. Pero bueno, con esta ley lo volvía legítimo. En ese caso, claro. Le hago una profesor, disculpe, una preguntita. Y a las personas que son delincuentes y eso ay, me trabé, te escuchan la comunicación, es algo que le están haciendo mal también a ellos, Pero ¿o no? ahí hay una autorización judicial Hay específica una para autorización. escucha, pero ahí hay una Eso autorización, porque quería hay saber. la posible comisión de un delito, pero una Por más que autorización. El debido se lo proceso pueden del hacer también a los artículo 18 familiares, de la Constitución. y no solo al que No, lo a los están familiares no se vigilando. puede. Ese es el caso de Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, no sé si lo Sí. recuerdan, está discutiendo porque a él, a su mamá, a su pareja, todos les estaban escuchando las comunicaciones. ¿Qué tiene que Modus operandi. ¿Sí? Es un caso que está en la corte. Además de que, digo, su hermano ni siquiera había cometido un delito, pero no importa, digamos, no es que había, al contrario, estaba investigándose como víctima y aún así los investigaban. Bien. Esperen que me cuesta ver dónde me quedé. Acá. Ese dato, esperen que ya esto lo resalto, porque no sé por qué no quedó resaltado. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos sus intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. ¿Sí? Si después a la vida de este fallo, por ejemplo, quería ir y decir, en el caso concreto de mi cliente Carlos Mendoza, lo condenaron por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por una conversación telefónica que se me escuchó, eso es individual. Eso es un amparo individual. ¿Se entiende? Porque ahí ya sí va a la faz recontra individual, a cómo afectó individualmente. Pero acá la vi no estaba llegando a ese nivel, ¿sí? De análisis. ¿Se entiende? Claro, lo hizo antes, no permitió que llegara. Claro, exacto. O si, por más que ya le había pasado, no estaba alegando concretamente algo lo individual, de cómo le impactó. Estaba diciendo, me afecta mi derecho a la intimidad como usuario y a la confidencialidad en términos generales. ¿Sí? Como le puede pasar lo mismo a María Luján, lo mismo a Matías, digo siempre el mismo nombre porque son los que veo, los que me permite la pantalla. Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Las acciones de clase, todo esto tiene que ver con Erin Brockovich, justamente porque las acciones de clase que vemos en Erin Brockovich son una creación de la jurisprudencia norteamericana. ¿Sí? Las trae acá la Corte, las acciones de clase. Lean, acciones de clase es una doctrina muy interesante norteamericana. Que en Argentina esto es lo que dice la Corte, no teníamos una norma que las reglamentara. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, como se define la clase homogénea,
Si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos, bla, 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 etc. Todo esto necesitaríamos saber a través de una norma específica. Frente a esa falta de regulación, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible. Adivinen, ¿lo solucionó el legislador? ¿Hay una ley? Esto es del 2009. O sea, pasaron 13 años. No, lo dudo, profe. No hay ley, no hay ley. Constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible para facilitar el acceso a la justicia que la ley suprema ha instituido. Cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa, o sea, dice, no vamos a hacer, porque el legislador no legisló, no vamos a dejar de garantizar el derecho. Esta es una doctrina general de la Corte. Entonces, el 43 es operativo. Podemos seguir aplicando el 43 y cuando haya ley tendremos una ley más específica, pero mientras tanto aplicamos el 43. ¿Sí? Porque, digamos, no es culpa de la sociedad que el Congreso no legisle. No podemos impedirle el ejercicio de los derechos. Y es obligación de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho individual. Y el acceso a la justicia y bla. Eso es la doctrina Siricot, ya lo vimos. Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa. Acá van los requisitos que lo vimos ahora, cuando terminemos la clase, revisen lo que vimos en la clase pasada, porque en el PowerPoint, que Luciano, ¿lo tenemos subido al campus, el Power? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, sí. Bueno, revisen el PowerPoint porque justamente está identificado las categorías y cuáles son los requisitos para que se dé esta tercera categoría. ¿Sí? Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común. En este caso, ¿cuál es la causa fáctica común? Individual. Derecho individual. No. No, la escucha telefónica. Exacto, que hay una ley que permite la escucha telefónica a toda la sociedad. Una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho, ¿sí? Tenemos al ABI, se está enfocando en lo colectivo de este hecho, de esta causa fáctica común, como les dije, no está yendo a Carlos Mendoza, lo condenaron, está yendo a lo colectivo. Y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, ¿sí? Porque también, piensen, no sé si viene después esto, pero bueno, piensen qué pasaría si la Corte no hubiera creado esto. La Corte tenía que decir que esto era un amparo individual, podía declarar la inconstitucionalidad de la ley, se le aplicaba solo al ABI. María Luján tenía que ir con su propio amparo a reclamar la inconstitucionalidad. Yo tenía que ir a reclamar. Toda la sociedad básicamente tenía que ir de manera individual a reclamar. Engorrece. Para una economía procesal también. Exacto. Por cuestiones de economía procesal, la Corte está diciendo, hagámoslo más simple. Esto estaba enfocado en lo colectivo, hagamos una sola causa y ya. ¿Sí? Sin perjuicio de lo cual también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados, no importa. Esto acá se deja la puerta abierta a la Corte, no restringe lo suficiente para decir, bueno, por las dudas dejo abierta la puerta que sea otro caso. El primer elemento es la existencia de un hecho único complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en la de cada individuo puede peticionar, ¿sí? Acá reitera cada uno de los elementos. Tercer elemento, es exigible que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. ¿Sí? Esto de la economía procesal que hablábamos. Listo, sigo. Que la pretensión deducida por el abogado Ernesto Alavi puede ser calificada como un supuesto ejercicio de derechos de incidencia colectiva referente a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 de este pronunciamiento. ¿Sí? Acá dice, listo, ya te expliqué lo que es esta nueva categoría y te estoy diciendo que a Alavi le aplica.
En efecto, el pretensor interpuso, el pretensor es el actor, el que pretende algo, interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la ley, bla, bla, acá otra vez nos va a repasar los hechos, ¿sí? Cuando ustedes tienen que hacer el ejercicio de identificar los hechos, bueno, acá nos repasa lo que ya nos decían en considerando 1, nos da un poquito más de información sobre los hechos, ¿sí? Acá, en esto, en la segunda parte del considerando 14, ven que están dispersos. Como se anticipó en el considerando 7, corresponde resolver el alcance del pronunciamiento. Al respecto, este tribunal considera cumplidos los recaudos que para las acciones colectivas se delinean en esta instancia. En efecto, existe un hecho único, no sé qué pasa con eso del CLA, que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión está concentrada en los efectos comunes. Acá lo que va a hacer es ver que efectivamente los 3 requisitos que dio se cumplan, y está haciendo eso. Finalmente, hay una clara afectación al acceso a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma. Sí, básicamente está diciendo, no tiene que ir María Luján, Matías, Luciano, Noelia, todos de manera individual, ya está. Por lo demás, esta Corte estima que, dado que es la primera oportunidad en que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta naturaleza. Pasamos. No, seguimos. Que es innegable entonces que una inteligencia dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir. Básicamente está justificando por qué está ampliando el alcance del artículo 43. Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia, y acá va a ser esto, el derecho comparado, en la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos, esto que les adelantaba antes que hace. No lo vamos a pasar de largo, ustedes después léanlo. Que cabe hacer presente asimismo la regulación vigente en España, pasamos. Que a esta altura de la exposición se impone recordar que el apelante, ¿quién era el apelante? El Estado. El Estado Nacional. Centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la Cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión, atribuyéndole carácter erga omnes. En razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugnación articulada, es conveniente remarcar como conclusión de lo que se lleva dicho que el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla solo en la búsqueda por parte del juzgador de arbitrios tendientes a superar el escollo derivado de la regada concepción individualista en materia de legitimación. Acá está justificando el error de la Cámara. Dice, bueno, llegó esta solución errónea porque, bueno, está intentando darle respuesta, ¿sí? Pero es un error. Que para concluir, porque claro, ahora este punto lo quería tratar. A ver, hasta acá. ¿Estamos hablando de la cuestión de fondo? ¿Cuál es la cuestión de fondo acá? Si yo les pregunto, ¿de qué se trata la ABI? ¿Cuál es el objeto? Sobre la violación. Que tratan de inconstitucional la ley. Que hasta ahora, permite las escuchas. Exacto, la inconstitucionalidad de la ley y el decreto reglamentario que habilitaba la grabación de las telecomunicaciones. ¿Hasta ahora la Corte habló de eso? No, está argumentando por qué siempre habló de lo colectivo. La Corte todavía no habló de la cuestión, del objeto de la causa.
¿Por Lo qué? colectivo y lo individual hablo nomás. Todavía está No tejiendo entiendo. la fundamentación para poder hablar de eso. Sí, en realidad ni siquiera, o sea, lo que pasa es que como el Estado Nacional lo que apela es el carácter erga omnes, tiene que justificar, podría no haberlo hecho igual, pero lo que se dedica a la Corte es justificar el carácter erga omnes de la sentencia. Hace toda esa tarea. Y el fallo se va, o sea, en realidad lo que diría yo es que esto es un obiter. Todo esto, lo que pasó hasta acá, es un obiter dictum, porque no está relacionado con el objeto de la causa. La Corte, si estuviera relacionado con la causa, debería resolver el objeto. ¿Se acuerdan? Esa es la regla de derecho. La regla de derecho tiene que referirse a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley y su decreto reglamentario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. El holding. Pero en este caso está hablando de algo que está más allá de ese objeto. ¿Sí? Por las particularidades del caso, claramente. Entonces, recién en el considerando 22, la Corte va a volver, y que estamos ya casi al final del fallo, de la mayoría, la Corte va a volver y va a decir que para concluir y sin perjuicio de las limitaciones que han quedado abiertas, bla, 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 es conveniente dar una ligera, y encima dice ligera, mirada sobre el tema planteado como cuestión de fondo. Ahora retoma. Volvemos a la cuestión de fondo. Pues como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento, lo referente a la admisibilidad de la acción colectiva, a la legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos de la sentencia en que se cause, que en su cauce se dicte, depende fundamentalmente de la índole del derecho de que por ese medio se procura resguardar. Esa norma legal incorporó a la ley, esperen, quiero hacérselo lo más corto posible. No puedo saltearme mucho. La ley, acá está la ley, esa norma incorporó a la ley 19.798, la regulación del servicio de telecomunicaciones, los artículos y acá los reproduce. A su turno, el decreto 1563 de 2004 reglamentó la norma legal, pero su aplicación fue suspendida más tarde por el decreto 357. Acá ven que sí está tratando la cuestión de fondo, acá sí está hablando de las normas que justamente estaban discutidas. El tribunal acuo, ¿quién es el acuo? De primera instancia. Juez de primera instancia. No, en este caso es la Cámara. Es el tribunal al cual se les está, la Corte está resolviéndole un recurso. Ah, o sea que ACUO aplica a tribunal y a jueces. Claro. Okay. Depende en qué instancia esté. Acuo significa que hay una sentencia, es el tribunal o juez del cual se está resolviendo el recurso. ¿Sí? Se refiere al anterior, básicamente. Exacto. Tómenlo así. Y en Habla este del caso que la juzgó Corte antes. actúa como lo que se llama ad quem. Ad quem es al tribunal al cual le estoy apelando esa decisión del acuo. ¿Se entiende? Ya van a ver que lo van a leer y les va a salir automático. El tribunal acuo en este caso es la Cámara, porque la Corte está resolviendo de la Cámara la decisión. Lo que pasó en primera instancia ya lo resolvió la Cámara. Ahora, la sentencia que se está apelando y que se está viendo si se confirma o no en la Corte es la de Cámara. Y esa a eso llamamos acuo, a la Cámara. ¿Sí? Si estuviera hablando la Cámara de la sentencia que fue apelada, cuando dice acuo, se está refiriendo a primera instancia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien me diga que sí? Sí, sí. Perfecto. Igual ya con el tiempo lo van a seguir explicando mejor. Sí, totalmente. El tribunal acuo observó al respecto, mediante un señalamiento que ha quedado firme ante la ausencia de agravio, ¿sí? Porque el Estado no se agravió por esta cuestión de fondo. Ya les dije, se agravió por el carácter erga omnes. Si no apela una parte de la sentencia, esa parte de la sentencia queda firme. O sea, ya está. Que ha quedado firme ante la ausencia de agravio, que la suspensión del reglamento no implicó su exclusión del ordenamiento jurídico y por ende el precepto resulta susceptible de ocasionar una afectación actual o inminente de los derechos del actor. Que el fallo recurrido, en el tramo que también
ha adquirido carácter inamovible por no haber merecido objeciones del apelante, confirmó por sus fundamentos la decisión dictada en primera instancia, con lo cual la declaración de inconstitucionalidad de las normas quedó sustentada. Entre otros extremos valorados en que las previsiones de la ley exhiben vaguedad, bueno, ya está, no importa. En relación con los aspectos reseñados, resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que refiere la ley 25.873 y todos los que los individuos transmiten por las vías pertinentes, integran la esfera de la intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Acá habla del derecho a la intimidad, y acá habla de las normas interamericanas que hablan de intimidad. Sigue con hablar de libertad, intimidad, etc. Que lo resuelto en el sublite, ¿qué es el sublite? En la anterior. No. Sublite es como si dijera bajo, ¿cómo traducírselo? Bajo litigio. Examen. O sea, básicamente lo que estamos analizando acá. Que lo resuelto en el sublite, en este caso, ¿sí? Sublite proviene de bajo litigio, lo que está en discusión. ¿Sí? De la causa se ajusta a los requisitos que forman el estándar anunciado y que impone, básicamente está hablando de intimidad. Chiqui, chiqui, chiqui. Pasamos. En las condiciones expuestas, ya llegamos al final, en las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuando ha sido materia de recurso. O sea, confirma lo único que fue apelado, que fue el carácter erga omnes. Lo confirma con los argumentos. No quiere decir que es un caso colectivo. Sí. Bien. Por ello, oída la señora, silénciense quienes no están hablando a la clase, por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. ¿Sí? Con costas, ¿sí? Notifíquese y oportunamente devuélvase. Y acá están los que firman: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Carlos Fait, en disidencia parcial, Enrique Santiago Petracchi, en disidencia parcial, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Angibay, en disidencia parcial. ¿Sí? Lástima que no están los otros tipos. De acá vienen las disidencias. O sea, hasta acá tenemos el voto de la mayoría. A partir de lo que viene de acá para abajo son las disidencias. Podría ser que nos diga, en disidencia, si nos dice solo en disidencia, sin parciales, disidencia total. Disienten en todo. Podría también decir por su voto. ¿Saben lo que es por su voto? ¿Ya lo dije? Ya no me acuerdo. ¿El voto de cada uno de los jueces? Por su voto quiere decir que está de acuerdo con la decisión final, o sea, está de acuerdo con esto. ¿Sí? Está de acuerdo con esto, pero no está de acuerdo con los argumentos de arriba. Entonces va a ser su propio voto, o sea, va a ser su propio fallo, pero va a coincidir con el voto de la mayoría en la resolución final del caso. La disidencia no. La disidencia está en desacuerdo con la decisión final. ¿Se entiende? Sí. Entonces, profe, es como que está de acuerdo con el resultado, la sentencia o la conclusión, pero no están de acuerdo con los argumentos. ¿Eso quiere decir? Eso es por su voto, sí. Gracias, profe. Exacto. Entonces vamos a tener el voto de la mayoría, la disidencia, que puede ser total o parcial, y los por su voto. ¿Sí? Esos son los distintos fallos que tenemos en una sentencia. ¿Sí? O sea, básicamente, el voto de la mayoría, para que sepan cómo es en la práctica, ¿no? El voto de la mayoría, se reúnen los jueces un día, son por lo general los días miércoles, se ponen de acuerdo y redactan un fallo conjunto, o sea, con el grupo de asesores que tienen, obviamente, ¿no?
Y se redacta un fallo conjunto. Este fallo lo llevan en conjunto todos los que están de acuerdo. Y después cada uno de los jueces, si está en disidencia o quiere hacer su propio fallo, porque no está de acuerdo con los argumentos, redacta individualmente su fallo. Pero el de la mayoría llegan a un acuerdo todos. Los miércoles son el día de acuerdo. Por eso los miércoles todo el mundo está atento a la página de la Corte porque van a salir fallos. ¿Sí? Miércoles o jueves. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, voy a cortar acá la grabación.